Mi Dios. La salvación incomparable eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios ama y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Es un milagro y amor, sanas y da salvación incomparable eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios ama y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién más contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién más nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién más contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién más nos detendrá? ¿Quién más nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios ama y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios ama y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Tu tempestad
eres Dios, todos lo verán. Eres Dios. Eres Dios, es Dios, todo lo verá. Es Dios. Buenas tardes a todos, qué bueno volverlos a ver esta semana. Regresamos a la segunda parte de la enseñanza sobre las bienaventuranzas. Y hemos estado leyendo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5 y el verso 10. Pueden abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5, verso 10. El verso que leímos la semana pasada y que nos toca leer esta semana de nuevo dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. Obviamente este verso empieza de una manera que no nos puede agradar. Es algo que tal vez no nos gusta de primera entrada. En el primer momento que leemos esas palabras es algo difícil de entender, porque humanamente hablando, al escuchar y prestar atención al significado de las palabras, de lo que Jesús decía, lo que produce es rechazo. ¿Y rechazo por qué? Bueno, es que si usted piensa bien, no tiene sentido de que alguien quiera participar de una situación donde va a ser perseguido y donde va a sufrir. Y Jesucristo es el único líder en la historia del mundo, y bueno, por supuesto el Hijo de Dios, pero es el único líder que se atreve a decirle a sus seguidores que si lo siguen van a padecer persecución, que si lo siguen algo no muy agradable les va a suceder, que si lo siguen hay algo desagradable que sí va a suceder, y esto no creo que lo haga muy popular el seguir a Cristo. Pero como esto no tiene mucho sentido, yo sí quiero hablar de lo que sí tiene sentido y lo que los humanos deseamos. Para nosotros lo que sí tiene sentido es que lo que queremos es comodidad. Y no solo queremos comodidad para vivir bien, pero también todos queremos tener libertad para hacer tal y como nos agrada y tal como nos gusta hacer. Y también la mayoría de nosotros los humanos queremos tener prosperidad. Y cuando hablamos de prosperidad, queremos tener prosperidad física, que es buena salud, queremos tener prosperidad social, que es ser reconocido, tener un buen trabajo, tener estudios, participar de las artes y en grupos intelectuales donde reconocen mi nivel intelectual, y también tener prosperidad económica. Y esto también es muy importante, especialmente aquí donde nosotros vivimos en los Estados Unidos de Norteamérica, y nos agrada tener un estilo de vida alto. No nos gusta tener un estilo de vida pobre, y lógicamente ¿a quién le podría desagradar esto? Pero lo que Jesucristo les estaba diciendo a aquellas personas realmente no era nada atractivo. Y es que hay dos maneras de entender las palabras que Cristo les estaba diciendo. La primera manera es que, o les estaba diciendo que muy felices serán los que, o doblemente dichosos serán cuando los persigan por causa de haber sido hechos justos ante Dios. Y esa podría ser una de las maneras en que Él les estaba diciendo. O Él les podría también haber estado diciendo, o lo podemos entender de la siguiente manera, que es, muy felices serán, doblemente dichosos, cuando los que tienen el poder político usan la autoridad judicial para perseguir a los que son seguidores de Jesús. De cualquier manera que lo veamos, esto es difícil de entender. Felicidad en ser
perseguidos? ¿Era eso exactamente lo que Jesús les estaba diciendo? Son esas las palabras que tenemos que entender. ¿Ven cómo es que les estoy diciendo que tenemos que verlo más profundamente? Ante Dios no hay duda alguna que el juicio de Dios es lo que ha sucedido en la corte del Dios del universo. Es lo que Él ya nos ha mostrado en la Escritura, donde Él dice que ante Él todos han sido encontrados culpables. Y todas las personas ante el juez justo han sido halladas con culpa. Pero el juez, como es justo, el juez dio también, quien es Dios, ha dado una solución. Y la solución ante la condena y ante la falta de justicia de todo el mundo, la única solución que Él dio se llama Jesús. Jesús fue encontrado culpable por nosotros, tomó el lugar de todos nosotros y Él nos trajo inocencia. Y ya no hay culpa. Pero aún así nos hace justos a todos los que quieren entrar en el proceso con Jesús. Ahora, ¿por qué es esto importante? Bueno, cuando leemos Hebreos capítulo 10, verso 14, hay ahí unas palabras que también son difíciles de entender. De la misma manera que lo que Jesús estaba diciendo. Porque en Hebreos 10, 14, léalo, dice que Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Mejor dicho, Él hizo perfectos para siempre a los que justificó. El problema es que esto también es difícil de entender y necesitamos ver las palabras de Jesús en el contexto donde esas palabras fueron dichas. Primero, Jesucristo estaba hablando con personas de los israelitas judíos que 37 años después de que estaban escuchando esas palabras iban a ser esparcidos, iban a ser perseguidos por todo el mundo. Y iban a pasar muchísimos cientos de años hasta que en el 1948 regresan a su tierra. La aplicación inmediata de las palabras de Jesucristo era también de que hay un costo. Y hay un costo a pagar, si podríamos decir de esa manera, no por la salvación, pero hay un costo cuando somos seguidores de Jesucristo. Y aquellas personas también debían decidir si querían creer en las palabras de Jesucristo, si querían seguirlo a Él como su Salvador y si querían creer que Él era el Hijo de Dios. La aplicación para nosotros es ahora, para nosotros los cristianos, la aplicación va de igual manera, porque si aquellos iban a ser perseguidos por causa de la justicia, nosotros también como cristianos y seguidores de Jesucristo vamos a estar expuestos a la misma situación. Cuando leemos los otros versos de Mateo capítulo 5, ya no solo el verso 10, donde bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia, encontramos también en el verso 11 y en el verso 12 algo que nos ayuda a entender con más claridad qué era lo que Jesucristo decía. Leamos, y dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Y dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto es importante verlo a la luz del contexto de todo lo que Jesús les estaba hablando. Jesús hablaba de un tiempo malo. Jesús hablaba de un tiempo que iba a venir y los tiempos malos siempre vendrán. En aquella situación de ellos, solo 37 años después iban a estar expuestos a esa persecución de la cual Jesucristo les estaba diciendo. Pero en nuestros años, nosotros también vamos a tener tiempos malos en los cuales vamos a estar experimentando la misma situación. Aquello que Cristo les había dado a ellos era una advertencia, pero lo mismo se aplica para con nosotros. Jesús nos está dando una advertencia y cada vez que vienen advertencias de parte de Dios es para que nos preparemos. Es una advertencia para preparación. Así que debemos de ver que Jesús les estaba diciendo algo
muy interesante, porque no les dijo que iban a ser protegidos en medio de la persecución, no les dijo van a ser protegidos cuando haya dolor, o protegidos cuando haya angustia, protegidos cuando hay tristeza, protegidos cuando hay tribulación, protegidos cuando hay problemas. En realidad esa no era la promesa que Él les estaba diciendo. Él les dijo que eran bienaventurados, iban a gozar de mucha bendición, o iban a ser muy dichosos, iban a tener hasta felicidad por ser perseguidos, porque de ellos era el reino de los cielos. Y esto, a la luz de lo que estaba sucediendo en los tiempos de Jesús, iba a tener que llegar hasta el fondo de los corazones de ellos y de la mente de ellos, porque se iban ellos a recordar de las palabras que Cristo les había dicho. De igual manera con nosotros. Cristo en muchas situaciones no nos ha prometido que la persecución no va a venir, o que el dolor, la angustia, la tristeza, las tribulaciones, los problemas van a desaparecer. Eso no es así con Jesucristo. Cristo sí les estaba diciendo que antes de que los tiempos malos vinieran, era mucho mejor tener la mirada puesta en Dios. ¿No es esa la manera en la que nos hablan estos días? Antes de que los tiempos malos vengan, es bueno siempre tener nuestra mirada en el Señor. Ahora, podemos ver en la Biblia que siempre, antes de que vengan juicios de Dios, vienen advertencias. Siempre, antes de que venga una manera en la que Dios quiere tratar con nosotros, van a venir advertencias de que Dios quiere tratar con nosotros. Aquella bienaventuranza, bienaventurados los que van a ser perseguidos por causa de la justicia. Aquella bienaventuranza, que también tenía una promesa, era una advertencia. Y recuerden, era una advertencia para prepararse. Era una bienaventuranza para que ellos pudieran estar listos cuando aquello sucediera y no los tomara por sorpresa. Aquella bienaventuranza también era una profecía que se cumpliría muy, muy pronto. Prestemos atención. La invitación no era muy atractiva. Las palabras más bien no eran muy agradables. Pero para el que está buscando la verdad, para el que está buscando la vida eterna, la invitación de Jesús es la única respuesta. Porque lo que les estaba diciendo es: cuando ustedes sean seguidores de mí, ustedes se van a dar cuenta que el verdadero seguidor va a ser mi seguidor y va a ser discípulo de Jesús, cueste lo que cueste. Y saben, esto es un estilo de vida. Esto es algo que usted decide si usted quiere vivir de esa manera por el resto de la vida hasta que viva con Jesús. Este estilo de vida es muy importante, porque si las crisis y los problemas y las situaciones difíciles no cambian nuestros hábitos diarios y los comportamientos enfermizos que tenemos llevándonos a vivir entregados a Jesús, entonces el problema que tenemos es muy serio. El problema que tenemos puede hacer que sea mayor, porque entonces podrá hacer que estemos viviendo solo para Dios cuando todo camina bien, y cuando las crisis vienen, lo que demuestro es que no tengo ningún deseo yo de seguir al Señor, porque cueste lo que cueste, es mucho costo. Cueste lo que cueste, no estoy dispuesto a hacerlo. Y muchos, cuando vienen los problemas y las dificultades, usted sabe qué es lo que hacen. Prefieren apartarse porque tienen una idea equivocada de lo que es ser un discípulo de Jesús. Cuando la persecución viene, algunos se apartan. Yo no desearía vivir mi vida así. Yo lo que sé es que Jesús les estaba diciendo: ustedes prepárense porque el tiempo malo va a venir, prepárense porque la crisis va a venir, y cuando la crisis venga yo no los voy a dejar solos, yo no los voy a desamparar, yo voy a estar con ustedes, pero ya deben de haber aprendido a confiar en mí. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Ahora, la advertencia de Jesucristo a estar mejor preparados para cualquier situación. Nosotros mismos, los cristianos del año 2020, aquí donde estamos, Jesús mismo nos está de nuevo advirtiendo: prepárense para lo que viene. Prepárense para que su fe sea más fuerte. Prepárense para que su confianza en Dios sea mayor. La Biblia es muy clara cuando muestra que las aflicciones del tiempo presente son dolores, y son dolores de parto.
La Biblia es muy clara en muchísimas cosas. De hecho, las hemos estado aprendiendo juntos. Y estos dolores de parto de los que la Biblia habla son cosas que podemos entender a la luz de lo que está sucediendo en estos mismos momentos en todo el mundo y a nosotros aquí mismo donde estamos. Al igual que los dolores de parto crecen en intensidad, los problemas, las aflicciones, las pestilencias, las enfermedades y muchas cosas más van a seguir aumentando en esta intensidad. Esto es natural. Y esto es difícil de hablar de ello, porque obviamente para los judíos en aquel tiempo los dolores de parto se iban a intensificar. Y cada vez eran mayores y mayores. Pero para nosotros los cristianos en este tiempo, la advertencia es igual. Porque los dolores van a seguir aumentándose y van a ser cada vez más intensos. Y debemos de tener nuestra confianza puesta en el Señor. Ahora, sin duda alguna, en estos tiempos que estamos experimentando en estos momentos, Dios nos está llamando. Y está llamando la atención del mundo entero. ¿Cómo les puedo decir esto de una mejor manera? Bueno, los cristianos sí entendemos que las cosas que están sucediendo en todo el mundo, como estos mismos momentos están sucediendo, son dolores de parto, son cosas que van a crecer en intensidad. Por ejemplo, mire, la última vez que hubo una peste, la última vez que hubo una epidemia como la que estamos viendo en estos momentos, y aquella era un poco menor, fue en el año 1918. Se le conoció como la peste de la influenza española. Era la peste de la influenza española. Y esa peste tocó todo el mundo. Vea usted cómo ahora la epidemia que estamos experimentando en estos tiempos ha paralizado al mundo entero. Y créame que es una voz de alerta y es una voz de alarma de parte de Dios. Es mi opinión personal que Dios nos está dando un aviso de que necesitamos estar preparados porque problemas mayores van a suceder. Podemos sonar la voz de alarma, podemos sonar la alarma fuertemente para crear pánico, temor y confusión. Y ustedes saben que muchos están haciendo esto. Pero nosotros también podemos sonar la alarma y podemos dar la voz de alarma para que las personas se acerquen más a Dios y participen en su plan de Dios. Dios no desea que ninguno se pierda, mas Él dijo, yo quiero que todos procedan a arrepentirse, pero lógicamente Él quiere llamar la atención de muchas maneras. Mire que debido a esta epidemia hay una puerta abierta para ayudar a las personas a entregarse a Jesús. Inclusive he oído de muchas partes del mundo donde las iglesias se están juntando, los cristianos están orando más y las personas están buscando a sus vecinos con tal de ver cómo pueden ayudar, cómo les pueden ayudar a que conozcan a Jesucristo. Pero la llamada de atención, creo, en estos momentos, con todo lo que está sucediendo en este problema de este virus corona en todo el mundo, la llamada de atención es primero para la iglesia. La llamada de atención es primero para nosotros, los cristianos seguidores de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Bueno, parece que Dios lo que nos está diciendo es acérquense más a Dios y Él se acercará a ustedes. Busquen a Dios mientras puede ser hallado. Quiero decirles lo siguiente. Hace unos pocos días, Matías es un niñito de 1 año y medio. Matías lo veía yo correr y detrás del niño yo veía a su mamá también perseguirlo. Pero ya hace unos 12 días que no veía yo más a Matías, hasta que fui a preguntar qué sucedía con Matías. Y me dijeron que está en el hospital. Le entró una bacteria en su estómago y el niñito de solo 1 año y medio acabó allá en San Diego en el hospital. Lógicamente, esto tocó mi corazón porque me gustaba verlo correr. Me gustaba ver a su mamá perseguir a Matías. Pero ahora yo entendí de que esta familia estaba pasando por un tiempo difícil.
Esto está pasando en los últimos 10, 12 días. Pero esa tarde, después de que yo conocí la situación de Matías, yo percibí la voz de Dios diciéndome, hay una puerta abierta. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? Y me dice, bueno, yo puedo usar el poder de sanidad que tengo y te puedo usar a ti para que ores por esas personas. Y la puerta está abierta porque al sanar yo a este niño, tú puedes ayudarles a ellos para que sanen en su corazón y me conozcan a Jesús y me conozcan a mí. Ve y ora por ellos. Así me dijo el Señor. Entonces yo fui a buscar a la mamá. Y cuando llegué no estaba la mamá de Matías, pero la puerta estaba abierta. Y en lugar de encontrar a la mamá, la abuelita sí estaba. Y cuando hablé con la abuelita, ella inmediatamente dijo, mire, ore por mí, pastor, porque tengo un cáncer en el ojo. Y yo le dije, claro que sí, claro que sí. Pero antes de eso, ella se entregó a Jesucristo y luego oré por ella. Una hora después, regresé a buscar a la mamá de Matías y la puerta estaba abierta de nuevo. La mamá estaba ahí y sí, claro que sí, ahí también la mamá de Matías se entregó a Jesucristo. Estoy hablando de mis vecinos, estoy hablando de las personas al otro lado de la calle. Y ¿saben? Anoche Matías regresó a la casa, ya viene sanito. Viene un poco delicado, pero Matías está con su papá, Matías está con su mamá y ahora la puerta se abrió porque ya yo pude compartirles a ellos las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Les hablo de esto porque los dolores de parto van a aumentar y ahora es un virus microscópico lo que estamos viendo. Le llaman el enemigo invisible. Y si algo tan pequeño ha podido parar al mundo entero, pregunto, ¿cómo será si algo un poquitito más grande que esto sucede? Pónganse a pensar, qué difícil va a ser si algo como este virus un poquitito más grande entra al mundo. Aquella bienaventuranza de Jesucristo era una llamada a prepararse y era la necesidad de los hombres a prepararse con la actitud correcta. Usted y yo necesitamos tener la actitud correcta. ¿Cuál es esa actitud? Bueno, al igual que la mamá de Matías, le dije yo, ¿y ahora qué quieres hacer? Y ella me dijo, yo quiero acercarme más a Dios. Y yo le hice la pregunta, ¿y cómo te vas a acercar más a Dios? ¿Qué es acercarse más a Dios? Probablemente para algunas personas es ir más a la iglesia. Probablemente para otras personas es pegarse más en el pecho. Probablemente para otras personas es hacer ciertas cosas que son rituales o costumbres religiosas. Y en estos tiempos que tenemos, que ni siquiera podemos reunirnos en la iglesia, no va a funcionar entonces acercarnos más a Dios. La verdad es que acercarnos más a Dios es lo que le voy a decir en estos momentos. Mire, la puerta está abierta. Y lo siguiente es lo que usted necesita hacer. Para acercarnos más a Dios, lo primero que usted debe de hacer, en cualquier lugar donde usted esté, usted puede hablar más con Dios. Y cuando usted habla con Dios, pare por un momento y aprenda a escuchar. Aprenda a ser sensible en su mente y en su corazón para que Dios le hable. En estos días, la mayoría de nosotros estamos en las casas. Antes decíamos, pastor, no puedo ir a la iglesia los domingos porque tengo que trabajar. Ahora, vea, ni siquiera tenemos trabajo, pero tampoco podemos ir a la iglesia los domingos. Y aún así, usted todavía puede acercarse más a Dios. Aprenda a hablar con Dios. Aprenda a decirle lo que usted siente, lo que usted piensa a Dios. Él va a decirte también cosas que usted necesita oír. Lo segundo, aprenda a leer las Escrituras. Empiece a leer tal vez el Evangelio según San Juan, o empiece por el Evangelio de Mateo,
O empiece por las primeras páginas del libro de Génesis y trate de empezar a leer de nuevo. Y si tiene preguntas, llámeme. Y si tiene preguntas, mande un texto, un correo electrónico. Pero acérquese más a Dios. Cuando usted habla con Dios y luego cuando usted lee la palabra de Dios, usted empieza a distinguir la voz de Dios. Segundo, dígale a otras personas también de la salvación en Jesucristo. Y para decirles de la salvación en Jesucristo, también ayúdeles, enséñeles a otras personas a orar la oración de pedir perdón por sus pecados y entregarse a Jesús. Y por último, esto es muy importante. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos de preparación, donde no sabemos qué es lo que va a pasar, ni lo que viene, ni lo que está enfrente de nosotros, en estos tiempos nosotros debemos de estar dando gracias a Dios por todo. Por absolutamente todo, por lo bueno y por lo malo, debemos de estar dando gracias constantemente, recordando todos los días que lo que estamos es recibiendo un aviso, lo que estamos es recibiendo una voz de alerta de parte de Dios para estar listos, porque dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, así lo dice la Biblia, que en un momento así vamos a estar con Él y vamos a vivir con Él eternamente. Este virus va a desaparecer, pero los problemas, las dificultades, las tribulaciones, no. Van a haber cosas mayores que van a suceder. Y ya lo habíamos estado hablando, ya se los había estado diciendo, pero es mi deseo de que en este tiempo usted pueda prepararse para que su fe esté en Jesús. Es el autor y el consumador de nuestra fe. Que su fe esté en el lugar correcto. El nombre de Él es Jesucristo, Él es el Hijo de Dios y Él es el Salvador. Me da mucho gusto poder hablar con ustedes. Espero que en poco tiempo podamos regresar al lugar donde nos reunimos, pero mientras, muchas gracias. Oro por cada uno de ustedes, todos los días los recuerdo y doy muchísimas gracias a Dios que ninguno de la iglesia de la comunidad se haya enfermado todavía, ni quiero que se enfermen, ni creo que se enfermen, y ni siquiera sus familias tampoco. Pido a Dios que bendiga a todos nuestros miembros de la iglesia de la comunidad. Oro esto en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, y la próxima semana acabamos con la última bienaventuranza y vamos a estar celebrando. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.